Y este viernes el juez Mario Carroza dictó las sentencias contra Edgar Ceballos Jones y Ramón Cáceres Jorquera por la muerte de Alberto Bachelet. Ambos cumplirán pena efectiva de cárcel de 3 años, mientras que el general en retiro Fernando Matei fue sobreseído. Vamos a ahondar más respecto de esa resolución. El contacto es ahora con el abogado de Derechos Humanos Cristian Cruz, quien está en el Palacio de Tribunales. Abogado, gracias por recibir el llamado de CNN. Buenos días. Muy buen día, Verónica. ¿Qué fue lo más complejo de este caso, a su juicio, una vez que ya se conoce la sentencia dictada por el juez? Bueno, yo creo que el tiempo obviamente transcurrido desde que acaeció los hechos hasta esta sentencia demuestra las enormes dificultades, a juicio de este abogado, en varias causas de derechos humanos. Es la Fuerza Aérea la que menos ha colaborado de los organismos castrenses y policiales en las entregas de antecedentes a tribunales. Aquí no nos parece que sean solo dos los responsables que cometieron todos estos crímenes al interior de la Haga, pero es encomiable la función, la labor, la investigación que ha llevado el ministro señor Carroza, y que vuelve a demostrar lo que todo el país ya sabía, que es que al interior de un recinto de la Fuerza Aérea, oficiales de la misma se dedicaron a cometer los más graves crímenes en contra de ciudadanos chilenos, uniformados, superiores de su propia institución. ¿Usted entonces señala, a partir de mi pregunta, que la FACH no cooperó lo suficiente? En varios casos de derechos humanos esa es mi impresión y yo lo voy a mantener y sostener, y creo que prueba de ello son las palabras altaneras, groseras del comandante en jefe de la Fuerza Aérea, que dice que para ello la temática de derechos humanos es un capítulo cerrado, es no entender nada, es ponerse por sobre la historia y por sobre los hechos. Entiendo, abogado, y usted me saca del error, por favor, si es así, que para efectos de este tipo de delito la sanción máxima son 5 años y en este caso el juez Carroza consideró que era razonable aplicar 3 de cárcel efectiva. Si usted nos pudiera explicar la razón de eso y le pido, insisto, si es efectivo que la condena máxima son 5 años. Mire, bueno, donde hay dos abogados hay dos opiniones, en otros casos por homicidios calificados, porque en definitiva, y es la calificación que cada cual verá, la penalidad es mucho más alta, pero cuando se trata de tortura, efectivamente la penalidad es muy baja. Ese ya no es un problema del tribunal, sino que del legislador, y esta es una tarea pendiente para el Ejecutivo y para el Legislativo, de subir para futuro, tal como ocurrió con la ley Emilia, la penalidad para este tipo de casos tan graves. ¿Y cómo entendemos que si la pena máxima eran 5 años se aplicaron 3? ¿Qué fue finalmente lo que determinó que el juez aplicara 3 y no 5? Bueno, eso obviamente hay que preguntárselo al tribunal, habrá considerado atenuante, yo eso lo desconozco, pero ciertamente hace muy poco se dio por el portal del Poder Judicial que un individuo fue sorprendido hurtando en el metro y le dieron 541 días de presidio efectivo, que es lo que suele no ocurrir con los violadores de los derechos humanos, que cuando les dan menos de 5 años no se van a prisión. Al menos en este caso el tribunal determinó que por la gravedad deben irse a cumplir prisión efectiva, y todavía quedan instancias y hoy día son los querellantes los que tienen una palabra, apelar, espero yo, y perseguir la responsabilidad total y máxima de estos criminales. Edgar Ceballos Jones y Ramón Cáceres Jorquera, ambos condenados a 3 años. ¿Usted qué convicción tiene respecto de los niveles de participación de cada uno de ellos en la muerte del general Alberto Bachelet? Bueno, en ese y otros casos su rol es fundamental, no son los únicos. Uno de ellos hacía llamar el el inspector Cabezas, el otro el inspector Matamala. Eran de una brutalidad al interior de la Haga que incluso el resto de los agentes se vieron obligados a reconocer en tribunales el rol de estos sujetos. Cáceres, que llega al lugar porque dice que el general, en ese entonces coronel Matei, lo invita o le ordena ir a la Haga. El general Matei reconoce que se reúne con Cáceres al interior de la Haga, que le pregunta por detenidos, entre ellos por el general Bachelet. El señor Matei reconoce que baja al subterráneo, que ve detenidos de espalda a la muralla, con su vista vendada, y él no hace nada. Entonces, bueno, aquí esto también es un hecho para la historia. Los hechos transcurren mucho más allá de los expedientes judiciales, y hoy día ya nuevamente se ha reconocido los graves crímenes al interior de la Haga, que las víctimas sobrevivientes fueron más bien objeto de una puesta en escena y no de un consejo de guerra, y por lo tanto yo espero que también la Comisión o la Corte Interamericana de Derechos Humanos condene al Estado de Chile por ese amago de juicio. Ahora, respecto del sobreseimiento que se dicta contra el general en retiro Fernando Matei, el juez Carroza determina que no tiene responsabilidad alguna y lo sobresee. En su opinión personal, ¿cómo recibe esa sentencia en particular?
Bueno, si el general Matei no fue procesado, acusado, ciertamente no puede ser condenado. Yo desconozco la pluralidad de medios de prueba. En el caso del general Bachelet, el señor ministro Carroza es un ministro muy serio. Yo estoy convencido que él actuó conforme a los medios de pruebas que había en el interior de ese expediente, pero en lo que refiere a lo que este abogado llevó, que son las víctimas, señores Baeza Cruz, Carreño Díaz y otros, tenemos la convicción, lo mismo que los familiares, de la responsabilidad penal de general Matei, y ya hice alusión a algunos medios de prueba respecto de cómo Matei se entrelaza con los principales criminales al interior de la Haga. ¿Y qué le pasa a usted ya no en un terreno judicial, sino que de los hechos y de las relaciones humanas que se establecieron ahí, cuando incluso la misma señora Ángela Geria, la viuda del general Bachelet, señala públicamente que ella tiene la convicción de que Fernando Matei no tuvo nada que ver en la muerte de su marido? Eso habla, yo creo, del grado de humanidad de la señora Geria, siempre comprometida en la temática de derechos humanos, y nos gustaría una actitud así humanitaria de los exagentes, del actual comandante en jefe de la Fuerza Aérea, que debe una y otra vez pedir perdón cada vez que sale una sentencia a cada una de las víctimas, y no solo, obviamente, a un ex general de la Fuerza Aérea. Son decenas, cientos los chilenos víctimas por la acción de los agentes de la Fuerza Aérea de Chile. Con esta situación, abogado, ¿se agotan los hechos a investigar en torno a la muerte del general Alberto Bachelet? ¿Ya es una investigación que se cierra? ¿No hay posible apelación? ¿Quedó suficientemente claro? Hay apelación, se puede llegar a la Corte Suprema, y bueno, ahí son los abogados que son parte, porque este abogado no es parte, al menos en ese episodio de la Academia de Guerra Aérea, los que tienen que decidir cuál es el camino a seguir. Y respecto de lo estrictamente judicial, ¿los hechos de investigar están agotados ya? Más allá de que exista la posibilidad de apelar a la Suprema, desde el punto de vista estrictamente judicial. Mire, en la práctica va a ser muy difícil reabrir esa causa u otra arista por estos hechos. Yo dificulto que los agentes hablen, han pasado más de 40 años, están muriendo las víctimas sobrevivientes, los familiares, los responsables. Entonces, siendo concreto a la realidad, es muy difícil que se pueda avanzar mucho más. Perfecto. Abogado, le queremos agradecer mucho haber aceptado esta entrevista. Que tenga una buena tarde. Muy buena jornada para ustedes. Gracias.